Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de The Last 24, el canal que se adentra en las últimas horas de algunas de las caras más reconocibles de la historia, antes de que encontraran sus, a menudo prematuras, muertes. El episodio de hoy se centra en una dama que no necesita presentación, Marilyn Monroe. A menudo citada como un icono cultural de la escena y la pantalla, así como una leyenda de la moda y un símbolo sexual. La vida y muerte de Marilyn Monroe es algo misteriosa, a menudo malinterpretada o sujeta a falsas afirmaciones que datan de cuando era una niña. A pesar de superar muchos obstáculos en su vida y carrera, la actriz, de 36 años en ese momento, sería encontrada muerta en su casa en Los Ángeles en las primeras horas del domingo 5 de agosto de 1962 por su ama de llaves. Incluso en la muerte, el descubrimiento de su cuerpo, desnudo y boca abajo en la cama, sosteniendo un receptor de teléfono y con una botella vacía de cápsulas de Nemvital a su lado, ha sido glorificado y recreado para sesiones de fotos y representaciones artísticas del ícono. A pesar de los informes contradictorios, que van desde el suicidio hasta el asesinato conspirativo, la muerte de Marilyn Monroe conmocionó a la nación y la industria del entretenimiento perdió a una de sus superestrellas más exitosas y prometedoras. Muchos creen que ya no podía manejar la presión de la fama, mientras que algunos argumentan que fue silenciada por el gobierno después de que se alegara que estaba teniendo un affair con el presidente John F. Kennedy. Muchos recordarán que solo 2 meses antes de su muerte, ella cantó infamemente "Feliz cumpleaños, señor presidente", en lo que solo puede describirse como erótico durante una actuación en Madison Square Garden. Que se diga que Monroe no era solo una cara bonita, era un alma extremadamente talentosa y atormentada que aspiraba a ser una de las grandes. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Fue suicidio? ¿Fue asesinato? ¿Qué secreto se llevó a la tumba? Acompáñanos mientras volvemos a 1962 y seguimos los pasos de las últimas 24 horas de Marilyn Monroe. Antes de entrar en el desafortunado asunto de la muerte de Marilyn Monroe, tomémonos unos momentos para conocer a la mujer que se convertiría en una de las mayores atracciones de taquilla y iconos culturales que jamás hayan adornado la pantalla grande. Monroe nació como Norma Jean Mortensen el 1 de junio de 1926, en Los Ángeles, California, donde creció en un hogar disruptivo, donde sufrió negligencia entre otros abusos rumoreados, lo que llevó a un breve matrimonio mientras era adolescente. Comenzaría a trabajar como modelo, posando para sesiones de fotos antes de hacer su debut cinematográfico en 1947 en la película Dangerous Years, antes de alcanzar el éxito en películas como All About Eve, 1950, y Gentlemen Prefer Blondes, 1953. A medida que su estatus crecía, habiendo estudiado en el famoso estudio de actores, su prominencia como símbolo sexual también catapultó su carrera hacia películas más comerciales como Some Like It Hot, 1959, y The Misfits, 1961. A pesar de su exitosa carrera en el cine y la moda, la vida amorosa y los demonios personales de Monroe afectaban su mentalidad y comportamiento. Monroe se casaría con el jugador profesional de béisbol estadounidense Joe DiMaggio, así como con el dramaturgo, ensayista y guionista Arthur Miller. Ambos matrimonios fueron muy publicitados y escrutados por la prensa y el público. Su última aparición en el cine fue en la película inacabada Algo tiene que ceder, 1962, dirigida por George Cukor y coprotagonizada por Dean Martin y Sid Charisse. Estaba destinada a ser una nueva versión de Mi esposa favorita, 1940, pero fue cancelada después de la noticia de la muerte de Marilyn Monroe. Sábado 4 de agosto de 1962. Como se mencionó, la línea de tiempo, los eventos, las conversaciones y el estado de ánimo atribuidos a Marilyn Monroe durante las horas previas a su muerte son altamente especulativos en el mejor de los casos. Según lo que han dicho los biógrafos, testigos y otras fuentes, podemos suponer que Monroe pasó sus últimas horas en su casa en Brentwood. El agente y publicista de Monroe
Pat Newcomb, se había quedado en la casa el viernes por la noche y declaró que la actriz no había dormido mucho y se sentía bastante mal, pero se emocionó con la noticia de que se esperaba la llegada de un envío de muebles en algún momento. También se afirma por la ama de llaves, Eunice Murray, quien llegó a la casa alrededor de las 8:30 de la mañana, que Monroe estaba alicatando el suelo ella misma durante esas primeras horas de la mañana. En algún momento de esa mañana, Monroe tuvo una reunión con Lawrence Schiller, un fotógrafo que llegó a la casa para discutir la posibilidad de que la revista Playboy pudiera publicar fotos desnudas de Monroe, las cuales fueron tomadas en el set de Algo tiene que ceder. Más tarde, a las 4:30 de la tarde, el psiquiatra de Monroe, Ralph Grinson, llegó a la casa para llevar a cabo una sesión de terapia con la actriz. Antes de comenzar la sesión, le pidió a Pat Newcomb que abandonara la casa por privacidad y discreción. Después de que Grinson realizó su sesión de terapia, se fue aproximadamente a las 7 de la noche y solicitó que Eunice Murray se quedara a pasar la noche para hacerle compañía a Monroe. Minutos después de que el psiquiatra se fue, se informa que Monroe recibió una llamada telefónica de Joe DiMaggio Jr., el hijo del famoso jugador de béisbol Joe DiMaggio, con quien había mantenido contacto desde que se divorció del padre del joven. La conversación aparentemente consistió en que DiMaggio le decía a Monroe que había terminado con una novia que a la actriz no parecía gustarle. Durante su conversación, DiMaggio no detectó nada inusual o preocupante con respecto a su voz o bienestar mental. Después de la llamada, Monroe decidió llamar a Grinson alrededor de las 7:45 de la noche para informarle de la ruptura entre DiMaggio y su novia. También debe notarse que otras fuentes afirman que la actriz estaba muy agitada, ansiosa e inquieta durante todo el sábado. Su estado de ánimo parecería cambiar después de la entrega de un juguete de peluche por correo, que no contenía ninguna nota o mensaje dentro. Murray, el ama de llaves, recordó varias llamadas telefónicas de la intérprete y hacia ella. Más tarde declaró que Monroe le preguntó si guardaban oxígeno en la casa, algo que le pareció muy extraño. Sandra Sheevy, una seminal historiadora de cine y biógrafa que ha entrevistado a muchas caras famosas, creía que Monroe estaba actuando de manera irracional debido a su paranoia, y comenzaba a temer por su vida. Como se la relacionaba con aventuras con John F. Kennedy, así como con su hermano Robert, Chevy afirma que John F. Kennedy iba a postularse para un segundo mandato, Jackie tenía que estar contenta con todo ello. Requerían sacar a Marilyn de la foto. Curiosamente, Peter Lawford, un actor y pariente de la familia Kennedy, afirma que llamó a Monroe a las 7:30 de la tarde, y ella sonaba deprimida y su voz estaba arrastrada. Afirma que ella dijo: "Despídete del presidente y despídete de ti mismo porque eres un buen tipo", antes de que su voz se desvaneciera. Sin embargo, esta supuesta llamada fue cuestionada por Joe DiMaggio Jr., quien, como se mencionó anteriormente, insistió en que estaba hablando con ella en ese momento particular de la noche. A pesar de las contrademandas, Monroe fue hallado sin vida en la madrugada del domingo 5 de agosto. Murray afirma que se despertó y vio una luz brillando desde debajo de la puerta del dormitorio de Monroe. Como esto era un poco peculiar, llamó a Grinson a las 3:30 de la mañana para que viniera a la casa inmediatamente. Después de que llegó el terapeuta, abrieron la puerta para encontrar su cuerpo desnudo en la cama. Grinson llamó al médico de Marilyn, el Dr. Hyman Engelberg, quien informó del incidente a la policía. El departamento de policía registró la llamada como recibida a las 4:25 de la mañana del domingo 5 de agosto. Sin embargo, había evidencia aparente de que la actriz había fallecido unas 8 horas antes. El informe del forense indicó que la muerte de Monroe se debió a una sobredosis masiva de 47 cápsulas de Nembutal, pero no había rastro de drogas en su estómago, ni evidencia de que hubiera tomado las tabletas por vía oral. Con respecto a la posición de su cuerpo, algo que se ha asociado y glamorizado con el legado de Monroe, Sergeant Jack Clemens del Departamento de Policía de Los Ángeles afirmó que su cuerpo había sido posado en la cama, con las piernas perfectamente estiradas. La forma en que estaba dispuesto su cuerpo
No era común en aquellos que habían muerto por una sobredosis de drogas en su experiencia y opinión personal. Antes de adentrarnos en las teorías de conspiración que rodean su muerte, vale la pena señalar que ciertos elementos de la evidencia forense desaparecieron poco después de que ella murió. No solo esto, sino que, como se mencionó, las declaraciones de testigos de los oficiales de policía Murray, Grinson, Newcomb y otros no parecen coincidir y se contradicen continuamente entre sí. Con el veredicto oficial del forense de que probablemente fue un suicidio, el caso se cerró efectivamente y su imagen pública se manchó con muchos tabloides que afirmaban que Monroe era una drogadicta y una maníaca depresiva poco profesional. Tras su muerte, asociados y reporteros, entre otros, informaron que ella sufría de erupciones cutáneas, episodios maníacos de histeria, así como otras enfermedades psicosomáticas que podrían ser desencadenadas por tensión o confrontación. Otros afirman que su adicción a las drogas se remonta a su infancia y al deseo de ser amada y protegida, habiendo sido enviada a diferentes orfanatos y padres adoptivos en un momento de su vida. También se informó que su madre había pasado la mayor parte de su vida en una clínica psiquiátrica, algo que un año antes Monroe también había hecho después de ingresar a una clínica por depresión sin su conocimiento y contra su mejor juicio. Al llegar a la clínica psiquiátrica Payne Whitney, fue escoltada a una celda acolchada donde fue encerrada sin su consentimiento. Afortunadamente, pudo comunicarse con su exmarido Joe DiMaggio por teléfono, quien logró facilitar su liberación. No pasó mucho tiempo para que sus críticos afirmaran que se veía pálida, delgada, y que su famoso cabello rubio platino estaba siendo arruinado por el blanqueamiento constante. Reportes posteriores afirmaron que Fox Studios la despidió y que su matrimonio con Arthur Miller había concluido. También había rumores de que había tenido un aborto. Con el mundo en shock ante la noticia de que una de sus más grandes pero problemáticas íconos había fallecido, la discusión sobre la causa real de la muerte fue reemplazada por una multitud de teorías de conspiración. En 2004, se publicaron supuestas transcripciones de cintas que Monroe hizo y aparentemente entregó a Grinson durante su sesión de terapia, revelando que no era suicida. No solo esto, sino que también se hizo pública una carta escrita por Monroe a su profesor de actuación Lee Strasberg. En la carta, que fue escrita 8 meses antes de su muerte, describe cómo había planeado establecer una compañía de producción de cine independiente con Marlon Brando, otro ícono de la pantalla y potencia cultural. La combinación de Monroe y Brando habría sido oro en taquilla y los habría catapultado a una liga propia. Esta ambiciosa empresa emocionó a Monroe y dejó a muchos rascándose la cabeza preguntándose por qué se quitaría la vida en la antesala de tal proyecto. A pesar de que Murray estaba en la casa en el momento de su muerte, también se informó que Monroe la había despedido. Inquietantemente, su último día de trabajo contratado fue el sábado 4 de agosto de 1962. Murray finalmente revelaría en una entrevista de 1985 con la British Broadcasting Corporation que Robert Kennedy había visitado a Monroe en su casa el día antes de su muerte. Esto también fue señalado en 1993 por el cuñado de Murray, quien trabajaba como manitas de Monroe. Murray también dejó escapar que la ambulancia llegó mientras Monroe aún estaba viva, lo que llevó a todo tipo de teorías de conspiración. Robert Kennedy, quien siempre negó estar en Los Ángeles en el momento de su muerte, eventualmente añadió más leña a los rumores después de una deposición policial. En 1980, reveló que admitió estar en la casa de Monroe con Grinson en las horas previas a su muerte. Entonces, ¿cuáles eran los posibles motivos para matar a Marilyn Monroe, además de que los hermanos Kennedy conspiraran para mantenerla en silencio respecto a sus supuestos asuntos? Algunos creen que la mafia estaba detrás del golpe, asegurándose de que un hombre de alto perfil vinculado a los Kennedy fuera asesinado para chantajear a los políticos después de que John Fitzgerald Kennedy declarara públicamente la guerra al crimen organizado. Otros creen que fueron nacionalistas de derecha, quienes se encargaron de matar a Monroe como represalia por su matrimonio con Arthur Miller, un simpatizante comunista. Otra teoría es que el FBI asesinó a la estrella.
Documentos recientes confirman que Monroe fue una de las varias estrellas sobre las que el FBI mantuvo archivos después de solicitar una visa rusa, y la lista continúa. Basándose en el avanzado estado de rigor mortis en el momento en que se descubrió su cuerpo, se estimó que Monroe había muerto entre las 8:30 y las 10:30 de la noche del 4 de agosto. El análisis toxicológico determinó que la muerte se debió a una intoxicación aguda por barbitúricos. Teníamos 8 mg% de hidrato de cloral y 4.5 mg% de pentobarbital en su sangre y otros 13 mg% de pentobarbital en su hígado. En su informe final, la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles, asistida por los psiquiatras Norma Farborough, Robert Littman y Norman Tabachnik, del Centro de Prevención del Suicidio de Los Ángeles, quienes entrevistaron a los médicos y psiquiatras de Monroe sobre su estado mental, concluyeron que la señorita Monroe había sufrido una perturbación psiquiátrica durante mucho tiempo. Experimentó miedos severos y depresiones frecuentes. Los cambios de humor eran abruptos e impredecibles. Entre los síntomas de desorganización, el trastorno del sueño era prominente, por lo que había estado tomando sedantes durante muchos años. Por lo tanto, estaba familiarizada y tenía experiencia en el uso de sedantes y era muy consciente de sus peligros. En nuestra investigación hemos aprendido que la señorita Monroe a menudo expresaba deseos de rendirse, de retirarse e incluso de morir. Y así llegamos al final de este episodio de las últimas 24 horas. Esperamos que lo hayan disfrutado. No cabe duda de que el estrellato, el círculo social y la vida problemática de Marilyn Monroe finalmente tuvieron un impacto o fueron un resultado directo de su muerte prematura. Ella asombró a las audiencias con su personalidad, destreza sexual y habilidades de actuación, y sin duda fue un imán para los tabloides. Sin embargo, su vida personal era un desastre. Y aunque su futuro parecía brillante, la muerte de Marilyn Monroe siempre iba a dar de qué hablar. ¿Fue asesinada o se suicidó? Hasta que sepamos con certeza, el legado de Marilyn Monroe estará plagado de controversia, tanto buena como mala. Esperemos que descanse en paz. Adiós amigos, cuídense.